En esta video explicación vamos a aplicar las transformaciones que vimos en los videos anteriores que se pueden hacer a funciones, es decir, los dos tipos de desplazamiento, vertical y horizontal, y los dos tipos de transformaciones adicionales que eran compresiones o estiramientos, y por el otro lado las reflexiones con respecto al eje horizontal. Entonces, lo importante acá es entender que yo puedo graficar funciones teniendo en cuenta las transformaciones. Entonces, recordemos las transformaciones de un modo muy esquemático y muy básico. Entonces, vamos a tener acá desplazamiento. Entonces, vamos a tener el desplazamiento cuando yo tengo, va a haber de dos tipos. Va a haber el horizontal y vamos a tener el vertical. Entonces el horizontal va a surgir cuando yo tengo la función y le voy a sumar o le voy a restar un valor. En este caso hablemos de un valor c. Cuando hablemos de desplazamiento y vertical, perdón, yo estoy acá haciendo las cosas al revés. Entonces, desplazamiento horizontal es cuando dentro de la función voy a sumarle o restarle un valor b. Entonces, eso me va a generar un movimiento que sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Mientras que en el movimiento vertical a nuestra función le vamos a sumar o restar externamente un valor numérico. Siempre en estos casos yo voy a considerar que las letras que yo ponga son valores positivos. ¿Para qué? Para que entendamos qué pasa cuando se suma o se le resta. Además de eso, nosotros habíamos visto las compresiones o estiramientos. Compresiones y estiramientos. Entonces, todas estas van a ocurrir cuando yo tengo a, que es un valor multiplicado por f de x. ¿Cuándo va a haber compresiones? Las compresiones van a ocurrir cuando el número a está entre 0 y 1. O sea, si es un número que está entre 0 y 1, va a haber una compresión. Pero si el a es mayor que 1, voy a tener un estiramiento. Y adicionalmente tendríamos la reflexión. Entonces, cuando hablo de la reflexión es con el eje X. Nosotros acá solo vamos a ver la reflexión con el eje X y es cuando yo multiplico mi función por un signo menos. Entonces acá ya están, digamos que sistematizadas nuestras transformaciones básicas y vamos a graficar dos funciones usando esto. Entonces, vayamos por acá. Listo. Entonces imaginémonos que a mí me dan una función y me dicen, grafique esta función que es f de x igual a menos valor absoluto de x más 2 menos 3. Entonces, me toca primer paso identificar la función base o la función más sencilla sobre la cual yo voy a trabajar. Entonces, arranquemos en amarillo y yo pienso que la función más sencilla sería la función valor absoluto solita. Entonces, esa es nuestra función valor absoluto. ¿Cómo es la gráfica de la función valor absoluto? Pues para que quede claro y después vamos a hacer entonces nuestras transformaciones. En este caso no importa tanto la función, sino las transformaciones. Entonces no nos vamos a complicar. La función valor absoluto es una función que es como una v que abre hacia arriba y corta en el origen. O sea que acá vamos a tener nuestra función valor absoluto de x. Ahora, va a haber tres transformaciones. Entonces es importante ver en qué orden vamos a trabajarlas. Entonces ahora vayamos con el color como este color como amarillo quemadito. Vamos a hacer una de las transformaciones que está ahí. Entonces hagamos esta. F de menos f de x. Entonces, ¿qué significa? Miren que vamos a multiplicar por fuera. Entonces, y igual. Espérense, lo hago más ordenado acá. Vamos a hacer esto completamente en amarillo. Entonces, acá tenemos nuestra función amarilla, que es la valor absoluto solita. Luego vamos a tener esta que es como un color un poco naranja, que es multiplicar la función por menos. Entonces, miren, la multipliqué por menos. ¿Qué efecto tiene multiplicar por menos una función? Va a generar una reflexión con respecto al eje X. Entonces lo que está arriba se va para abajo y lo que está abajo se va para arriba.
Este punto del 0 quedaría igual y lo que está arriba se va para abajo y me quedaría de este modo. Entonces acá tendríamos menos valor absoluto de x. Entonces ya tenemos nuestra primera transformación. Siguiente transformación. Entonces ahora vayamos con, hagámosla en magenta. Vamos a coger la que la habíamos multiplicado por menos y le vamos a sumar algo por dentro. Entonces le vamos a sumar un número por dentro. Y sería pues el menos valor absoluto de x y le sumamos 2 por dentro. Si le sumamos 2 por dentro, eso significa que es un desplazamiento lateral. ¿Lateral hacia la derecha o hacia la izquierda? Si le sumo, recuerden que ahí es cruzado. Si le sume, se mueve hacia la izquierda. Entonces se va a mover 1 y 2 lugares hacia la izquierda y nuestra función naranjita va a moverse y va a quedar así. Entonces ya le hicimos nuestra segunda transformación y esta sería menos valor absoluto de x más 2. Y ahora vamos a hacer en violeta la tercera transformación, que sería coger a nuestra función y sumarle un valor por fuera. Entonces esto me daría menos valor absoluto de x más 2 y le vamos a restar 3. Entonces, ¿qué va a generar eso? Va a generar un corrimiento vertical hacia arriba o hacia abajo. Si se trata de corrimientos verticales, si le sumo se va para arriba, si le resto se va para abajo. O sea que la función que habíamos hecho en magenta se va a bajar 3 unidades. O sea, tenía el vértice acá, ahora el vértice va a estar por acá. Y por lo tanto me quedará esta que tengo acá dibujada en ese violeta o ese lila, que sería la función que a mí me pedían que graficara. Entonces, ¿qué ventaja tienen las transformaciones? Me permite hacer gráficas de funciones sin necesidad de tabularlas, sino simplemente a partir de la función más sencilla y transformaciones de ella, poder moverla. Hagamos otro ejercicio para que esto quede perfectamente claro. Ahora vamos a jugar con una compresión o un estiramiento. Listo. Entonces pensemos que a mí me van a dar una función. Miren que en este caso yo ni siquiera les voy a decir cuál es la función. O sea, la función es un gráfico y eso es lo que va a servir. Pero me dicen que y es igual a 2 f de x más 3 menos más 1. Hagámoslo así. Entonces, ¿cuál es la función f? La función f la voy a representar acá y hagamos que sea esta curva. Entonces esta es nuestra función original y sería la función original f de x, o sea, sería la más sencilla. ¿Listo? Y yo quiero llegar a este resultado que hace 3 transformaciones sobre ella. Entonces, f de x es la original. Ahora tenemos que identificar cuántas transformaciones hay. Entonces, la primera transformación que yo vería ahí es multiplicar la función por 2. Entonces, si yo multiplico la función por 2, ¿qué efecto va a tener eso? Va a generar un estiramiento o una compresión. Como 2 es mayor que 1, va a generar un estiramiento. O sea que el 0 queda igual. Pero este punto de acá va a subirse 2 lugares. Este que está acá va a subirse 2 lugares. Este punto que estaba acá se va a bajar el doble. Entonces nos va a quedar una curva que es prácticamente la misma, pero estirada. ¿Listo? Entonces ahí tenemos nuestra primera transformación, que es un estiramiento. Luego podemos jugar con el 3 o con el 1. Eso es como a ustedes les guste, eso no va a dañar, el orden no va a afectar. Entonces hagamos con el externo. Entonces sería f de x y le vamos a sumar el 1. Entonces esto es un corrimiento. Siempre que le sumemos es corrimiento, pero ese 1 está por fuera, o sea que es un corrimiento vertical. Vertical hacia arriba o vertical hacia abajo. Como en el corrimiento vertical es directo, entonces si le sumo 1, todos los puntos, en particular este, se va a subir una unidad. Entonces imaginémonos que se subió una unidad acá. Ay, mentiras, no puede ser ahí. Pensemos que es por acá.
Entonces, si se subió una unidad, todo se va a subir una unidad. ¿Y qué tendríamos nosotros? Pues que nuestra curva va a comportarse ahora sí. Entonces, lo que hizo fue irse para arriba. Entonces, eso es un corrimiento vertical. Y por último, veamos qué pasaría con el más 3. Entonces, nuestra función le voy a sumar 3 por dentro, que eso va a generar un corrimiento, pero es un corrimiento lateral. Entonces, este punto que teníamos acá de referencia se va a mover hacia la derecha o hacia la izquierda. Si le sumé 3, recuerden que en el movimiento lateral es cruzado. Si le sumo, no se corre a la derecha, se corre hacia la izquierda. Entonces se va a correr ¿cuánto? 1, 2 y 3. O sea que eso va a generar que nuestra curva va a tener este comportamiento. ¿Listo? Entonces, en resumen, las transformaciones se pueden combinar y me permiten obtener gráficas y no exactas, por lo menos intuitivas, de cómo a partir de una función básica original puedo cambiarla en una función que sea un poco más compleja, pero que en realidad simplemente son cambios sobre nuestra función original. En el siguiente video vamos a mirar cómo trabajar transformaciones sin necesidad de números, solo a partir de signos. Yo puedo pensar entonces qué corrimientos o qué transformaciones se hicieron a partir de una función original.